887, es depuesto el emperador Carlos III el Gordo y Arnulfo de Carintia se convierte en rey de la Francia Oriental y de Lotaringia. 1292, OS en Escocia, Juan de Belial se convierte en rey de Escocia. 1502, en El Cairo, Egipto, se registra un terremoto. 1511, España e Inglaterra se alían contra Francia. 1556, en Roussanou, Casenza, Italia, se registra un terremoto de magnitud 5,1 en la escala sismológica de Richter. 1557, en Chile, el marino español Juan Ladrillero zarpa de Valdivia alcanzando la isla Desolación y entrando al estrecho de Magallanes. 1558, en Londres, Inglaterra, muere la reina María y es sucedida por su media hermana Isabel I. 1566, en España, Felipe II promulga una serie de rigurosas medidas contra los moriscos de Granada que afecta al uso del idioma árabe y a sus costumbres musulmanas. 1570, en Ferrara, Italia, a las 7:10 hora local se registra un terremoto de magnitud 5,5 en la escala sismológica de Richter, intensidad 8, que deja un saldo de 70 a 2.000 muertos. 1603, en Londres, el explorador, escritor y cortesano Walter Raleigh va a juicio por traición. 1617, en Veracruz, México, el virrey Diego Fernández de Córdoba manda a fundar la aldea de Córdoba. 1659, España y Francia firman la paz en los Pirineos. 1775, la ciudad de Kuopio fue fundada por el rey Gustavo III de Suecia. 1796, en Italia en el marco de las guerras napoleónicas se libra la batalla del Puente de Arcole, en que los franceses derrotan a los austríacos. 1800, en Washington, D.C., Estados Unidos, se reúne por primera vez el Congreso. 1811, en Santiago de Chile, José Miguel Carrera jura como presidente de la Junta Ejecutiva de Gobierno. 1812, Batalla de Krasnoy, en las guerras napoleónicas. 1820, en la Antártida, el capitán Nathaniel Palmer es el primer estadounidense que avista ese continente. La península Palmer recibirá su nombre. 1831, Ecuador y Venezuela se separan de la Gran Colombia. 1837, un terremoto de magnitud entre 8,5 y 9,0 sacude la ciudad chilena de Valdivia provocando un tsunami. 1855, en las actuales Zambia, Zimbabue, África, el explorador británico David Livingstone es el primer europeo que ve las cataratas Victoria. 1858, en Grenoble, Francia, termina una inundación que comenzó el 2 de noviembre. A pesar de los cuantiosos daños, fallecen pocas personas. 1863, en Knoxville, Tennessee, en el marco de la Guerra Civil estadounidense las fuerzas confederadas, lideradas por el general James Longstreet, comienzan el sitio de Knoxville. 1869, en Egipto se inaugura el Canal de Suez, que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. 1876, en Moscú, Rusia, se estrena la marcha eslava de Piotr Ilich Tchaikovsky. 1878, en Italia sucede el primer intento de asesinato contra Humberto I. 1895, en Río de Janeiro, en esa época, capital de Brasil, se funda el Club de Regatas Flamengo, decano del fútbol brasileño. 1899, en Santiago de Chile nace Clotario Blest, primer líder sindical chileno, fundador de importantes organizaciones gremialistas. 1901, en La Habana, Cuba, el ajedrecista José Raúl Capablanca, de solo 12 años de edad, comienza el combate por el título de Cuba contra Juan Corzo, a quien gana con score de 4.6.2. 1903, en el Imperio Ruso, el Partido Obrero Socialdemócrata se divide en mencheviques, minoría, y bolcheviques, mayoría. 1905, Japón y Corea firman el Tratado de Eulsa. 1910, en Denver, Estados Unidos, un piloto llamado Ralph Johnstone, en 1886, es la segunda persona que muere en un accidente de aviación. El primero había sido el teniente estadounidense Thomas L. Frye, que murió el 17 de septiembre de 1908. 1911, en la Universidad Howard, universidad exclusiva para negros, en Washington, capital de Estados Unidos, en pleno apartheid se crea la fraternidad Omega Psi Pi, el primer grupo de estudiantes negros. 1922, el ex sultán otomano Mehmed V se exilia en Italia. 1933, el gobierno de Estados Unidos reconoce a la Unión Soviética, creada en 1917. 1934, en el marco de la guerra entre Bolivia y Paraguay, fuerzas paraguayas capturan el fuerte boliviano de Vallivian. 1936, en la provincia de Davao del Sur, Filipinas, se crea el municipio de Malita. 1937, la ciudad china de Shanghái es ocupada por el Imperio del Japón cuando finaliza la batalla después de 4 meses. 1939, en el protectorado de Bohemia y Moravia, dominado por los nazis alemanes, el gobierno como represalia por las demostraciones antinazis generadas por la muerte de Jano Pletal fusila a 9 estudiantes checos. Además,
el gobierno cierra todas las universidades checas y más de 1.200 estudiantes checos son enviados a campos de concentración. Desde este suceso, varios países, especialmente la República Checa, celebran el Día del Estudiante. 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Hamburgo es bombardeada. A lo largo de la guerra sufrió 213 bombardeos que lanzaron 1,7 millones de bombas, una por habitante. Las cerca de 40.000 víctimas de los ataques de julio de 1943 son, junto con Dresde, Tokio, Hiroshima y Nagasaki, las cifras más altas de aniquilación. 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el cónsul estadounidense en Japón telegrafía a su gobierno acerca de los inminentes planes japoneses de atacar Pearl Harbor, pero por razones que se desconocen es ignorado. 1947, en los Estados Unidos, 3 físicos, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley, descubren el transistor, elemento fundamental para la revolución de la electrónica en el siglo XX. 1950, Tenzin Gyatso, 15, el 14º Dalai Lama es entronado como rey absoluto de Tíbet. 1953, en Irlanda, son evacuados al continente los últimos habitantes de las Islas Blasket, condado de Kerry. 1956, en Europa Occidental comienza el racionamiento de la gasolina debido al boicot petrolero de los países árabes. 1962, en Washington, D.C., capital de Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy inaugura el Aeropuerto Internacional Dallas. 1966, se establece una cifra récord de la lluvia de meteoros de las Leónidas, 150.000 meteoritos por hora. 1967, en Washington D.C. en el marco de la guerra de Vietnam el presidente Lyndon B. Johnson dice a la nación que, a pesar de que falta mucho por hacer, estamos infligiendo daños muchos más grandes que los que nos están haciendo a nosotros, estamos progresando. 1968, en Grecia, Alexandros Panagoulis es condenado a muerte por el intento de asesinato contra el dictador Georgios Papadopoulos. 1969, en Helsinki en el marco de la Guerra Fría negociadores estadounidenses y soviéticos se reúnen para comenzar las negociaciones para limitar el número de armas nucleares de ambos lados. 1970, en los Estados Unidos, Douglas Engelbart patenta el primer ratón de computadora. 1972, en Argentina, regresa el expresidente Juan Domingo Perón después de 17 años de exilio. Permanecerá solo un mes en Argentina, ya que la vuelta definitiva, para su tercer mandato como presidente, se producirá el 20 de junio de 1973. 1973, en Atenas, Grecia, se realiza el levantamiento del Politécnico de Atenas contra la dictadura de la Junta Militar griega, 1967 a 1974. El gobierno envía a la policía y el ejército y todo termina en una masacre de civiles. 1974, en Portugal se funda la Alianza Operario Camponesa, Alianza de Trabajadores y Campesinos, como frente del PCP, ML, Partido Comunista Portugués, marxista-leninista, separados del Partido Comunista Portugués. 1975, Steve Harris crea la banda Iron Maiden. 1979, en Brisbane, Australia, se termina la primera etapa del tren eléctrico suburbano, entre Ferny Grove y Dahara, Queensland. 1980, en el crucero, Nicaragua, el empresario Jorge Salazar, vicepresidente del Consejo Superior de la empresa privada, COSEP, es asesinado por agentes de la seguridad del Estado. 1982, en Las Vegas, Estados Unidos, muere el boxeador surcoreano Dak Koo Kim, 23, por la conmoción cerebral provocada por su contrincante, el estadounidense Ray Boom Boom Mancini, 21, en una pelea de boxeo de 14 asaltos, que se llevó a cabo 4 días antes. Esto lleva a reformar las leyes de ese deporte. La madre del surcoreano se suicidará en marzo de 1983, y el referee del encuentro, Richard Green, el 1 de julio de 1983. 1983, en México se forma en la clandestinidad el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 1987, en Ecuador, Balao es elevado a cantón de la provincia del Guayas. 1989, en Praga el gobierno envía a la policía a reprimir duramente las manifestaciones estudiantiles. Comienza la Revolución de Terciopelo, que hará caer al gobierno comunista el 29 de diciembre. 1991, la antigua República Socialista de Macedonia, que era parte de la República Federal Socialista de Yugoslavia, proclamó su independencia bajo el nombre oficial de República de Macedonia. 1993, en Sudáfrica acaba el dominio de la minoría blanca, apartheid, con la firma de una constitución interina. 1997, en España, el escritor Francisco Umbral consigue el Premio Nacional de las Letras. 2000, desde Japón, el presidente peruano Alberto Fujimori renuncia a la presidencia, con lo que acaba más de una década de su gobierno. 2003, la cantante estadounidense Britney Spears, de 21 años, recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, siendo la cantante más joven en recibirla. 2004, en los Estados Unidos, la empresa Kmart anuncia su compra de la empresa Sears,
Roe Buchanan CEO. Por 11.000 millones de dólares estadounidenses, USD. La nueva empresa se llamará Sears Holdings Corporation. 2006, en los Estados Unidos se hila a la venta la PlayStation 3. 2007, Javier Zanetti supera el récord de Roberto Ayala convirtiéndose en el jugador con más presencias en la selección de fútbol de Argentina. 2008, lanzamiento del álbum Sex Pastels del grupo de punk español Gatillazo. 2009, cerca de Somalia, los piratas somalíes liberan el atunero vasco Alacrana tras 47 días de cautiverio. 2014, One Direction lanzó su cuarto álbum de estudio, titulado Four. 2016, Warner Bros. Compró Machinima, Inc. por $100 millones y operó junto a una parte de propiedad total del grupo Warner Bros., albergando los negocios digitales y over the top del estudio. 2018, en Lima, el expresidente del Perú Alan García pide asilo político a la Embajada de Uruguay tras recibir 18 meses de impedimento de salida del país. 2019, en Wuhan, China aparece el primer caso conocido de la enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2. 2020, en Lima, Francisco Sagasti asume la presidencia del Perú tras la renuncia del entonces jefe de Estado, Manuel Merino.